Sean todos bienvenidos a un nuevo video del Vaquero Samaritano. Después de mucho tiempo regresamos por segunda vez. Esta vez les voy a hablar sobre, o van bien enseñar de cómo ir a la meseta neblinosa. ¿Por qué es importante la meseta neblinosa? Porque nos da uno de los recursos más importantes cuando pasemos a recursos tier 2, que sería la lutita. La lutita siempre va a ocupar todo. Básicamente lo vamos a ocupar para mejorar nuestros bancos, al igual que el roble. Y si ustedes se quieren dar un lujito o hacer que su base se vea más estética, pues lo van a ocupar para los pisos nivel 3. ¿Qué estaremos llevando a la meseta neblinosa y poder farmear la apreciada lutita? Bueno, lo que yo estoy llevando es el cuchillo de combate, que si no lo tienen lo pueden cambiar por una lanza o un cuchillo de bronce. Ahí no hay problema. Si no pueden hacer ningún arma de bronce, pues una lanza de cobre. El arco reforzado, que creo que es de lo más fácil y que sin duda pueden conseguir, ya que prácticamente si ya están usando roble o ya van a ir a empezar usando lutita, pues no creo que tengan la mesa de carpintero nivel 1 todavía. Pero si en dado caso no tienen un arco reforzado, pueden optar por la opción económica y ir con un arco corto o un arma de fuego, que las armas de fuego que yo recomiendo para las mesetas neblinosas casi siempre son los revólver pimenteros o las pistolas de bloqueo de rueda, por si no tienen revólver pimentero. 18 tinturas de hierba fuertes, aunque esto es una exageración, pueden llevar 15 o 10 tinturas fuertes o un cuento herbal. De equipamiento para minar todo esto pueden ser 2 picos de bronce o 2 picos de cobre. Ahora sí, vamos a la meseta neblinosa, nos vemos allá. Muy bien, ya estamos de nuevo aquí en la meseta neblinosa. Muy bien, ¿de qué hay que tener cuidado aquí? Bueno, lo primero, como pueden ver, son los gatos monteses, que si no recuerdan qué hacen, es que nos infligen la habilidad de sangrado, que hará que perdamos un poquito de vida en un golpe que nos puedan dar. También aquí nos encontraremos mucho lobo de búfalo, que pues si tampoco se acuerdan qué hacían, pues hacen que nos movamos más lento. Mi recomendación general es que pues siempre vayan agachados, se acerquen lentamente a los animales. Uno por aquí, otro por acá y otro así. Y así los van eliminando sin muchos problemas. ¿Qué recomiendo que se lleven? Primero, la lutita. Como pueden ver, la lutita es bueno que se la lleven. Si se preguntan qué es esto, es el agastache, que nos sirve para después. Así que eso es opcional llevárselo. El yute también se lo pueden llevar. Y finalmente lo que se pueden llevar es el estaño, que no tengo estaño cerca para poder enseñarles cómo se mira en el minimapa. Pero solamente eso. Nos vemos cuando termine de hacer todo un recorrido. Y chao. Muy bien, chicos, ya terminé de hacer todo el recorrido. Les voy a enseñar qué conseguí. Saqué en total 72 de lutita, 5 de piel fina matando animales, 6 de estaño y 20 de lignito. Si se preguntan qué es el lignito, pues nos sirve para hacer lingotes de bronce. Y pues lo podemos conseguir pues en la mina, bueno, en esta meseta, que es una piedra marrón. El estaño aparece como una piedra algo marrón y con unos pequeños bloques o puntas negras. 10 de yute y traje, como pueden ver, traje 18 tinturas, gasté 5. Gasté un pico y me quedó el cuarto de oro otro. El cuchillo de combate pues se me quedó muy poco y solo usé un cuarto del arco reforzado. Ahora bien, les voy a pasar a hablar sobre algunos pequeños inconvenientes que pues pueden encontrar aquí, ya que yo me los encontré. Lo primero sería, ¿qué pasa si nos hallamos a un bot? Bueno, si se hallan un bot, lo más probable es que se traiga una lanza de bronce. Si no quieren pelear contra él o se les está haciendo muy molesto, pues pueden salirse. El bot va a desaparecer y listo. Ya pueden seguir su farmeo normal. Ahora, el otro peligro que tenemos de encontrarnos aquí en la meseta neblinosa es que de la nada aparezca un Wendigo.
yo lastimosamente pues no grabo el recorrido, porque no creo que alguien me quiera ver haciendo todo el recorrido. Pero la cosa es que si les aparece el Wendigo, pues es lo mismo que con el bot. Simplemente se salen de la zona y listo. No intentan matar al Wendigo porque el Wendigo se recupera la vida. Así que si su arma inflige 18 de daño, en ese mismo instante que ustedes lo ataquen se va a curar esos 18 de daño. Así que simplemente sálganse en cualquier parte del mapa y no se molesten en utilizar sus armas en matar al Wendigo. Ahora bien, aprovechando que ya regresé a nuestro ranchito, les voy a enseñar dónde se utilizan los bloques de lutita. Muy bien, los bloques de lutita se utilizan en la mesa de canteros nivel 2. Como pueden ver, nos sirven para hacer bloques de lutita, que al igual que los bloques de piedra, nos piden 5 de lutita para poder hacer un bloque de lutita. Yo generalmente no los guardo. Los bloques de lutita sí, no nos sirven, solo los bloques de lutita. Y ahora quizás no me acuerdo en una duda que quizás a ustedes les haya surgido en el otro video, que quizás yo no, como que no traté de explicarla, fue qué hacemos con la piel fina y el yute. La piel fina la pueden utilizar aquí para hacer cuero y el yute aquí para hacer cuerda de yute. En el telar también sirve para hacer telas de yute. Y ya con las telas de yute, pues rollo de tela de yute. Ahora sí, el otro video va a ser de la mina de aluminio, que es nuestra principal forma de conseguir el tan preciado estaño, que para los que ya hayan llegado a este punto del juego, saben que nos sirve para hacer lingotes de bronce que nos van a permitir ir más, pues avanzar en el juego. Y ya eso sería todo, nos vemos en el próximo video, chao.